pan de vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado Buena tierra, tierra fértil. Aquí digamos que hay una verdad central, que es que siempre habrá personas dispuestas y preparadas para recibir el mensaje del Evangelio. Jesús contaba muchas historias en forma de parábolas, y esto es de aplicación hoy también para nosotros. Una parábola es una narración de un suceso fingido, de la cual se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Y esto lo hace Jesús para que todos, tengan el nivel intelectual que tengan, puedan entender su mensaje. En Mateo capítulo 13 leemos los versículos 8 y 9, donde vemos a Jesús exponiendo una de estas parábolas sobre la siembra del Evangelio. Dice el versículo 8, pero parte, se refiere a la semilla, cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60, cual al 30 por uno. Y el versículo 9 dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Jesús aquí está diciendo que una parte de la semilla cayó en tierra fértil y produjo una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Hay una ley natural que es que siempre se recoge, siempre se cosecha más que se siembra. Jesús también está diciendo que todo el que tenga los oídos espirituales abiertos debe prestar atención para entender los principios y las leyes del reino de Dios. En Mateo capítulo 13, verso 23, vemos a Jesús explicando la parábola a sus discípulos. Dice, mas él, o sea, el mensaje, que fue sembrado en buena tierra, este representa al que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Y luego leemos este mismo pasaje, este mismo versículo en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 15, donde lo expresa de otra manera que quizás se pueda entender mejor. Dice, más que quiere decir la semilla que simboliza la palabra de Dios, que cayó en buena tierra, tierra preparada, tierra fértil. Estos simbolizan a aquellos que tienen un corazón bueno y recto, que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Por tanto, la semilla, hermanos, que cayó en la buena tierra representa a esas personas sinceras, de buen corazón, que oyen, que prestan atención a la palabra de Dios, se aferran, se agarran a ella y con paciencia, con constancia y perseverancia producen una cosecha enorme. Muchas veces, como creyentes, cometemos el error de pensar que a nuestro mensaje, cuando predicamos acerca de Cristo, nadie nos va a prestar atención. Esto es un error en algunos y una excusa en otros. Una excusa, debemos recordar, que es buscar una justificación para no hacer lo que hay que hacer. Hermanos, aparte de los terrenos pedregosos, los terrenos duros, los terrenos llenos de espinas, también existen terrenos que están preparados para recibir la semilla, para recibir la palabra de Dios. Estas son personas, como hemos dicho, sinceras, que quieren escuchar la palabra de Dios, que se agarran a ella y perseveran, y su corazón está dispuesto a creer y a obedecer a Dios, y entonces producen un gran fruto. Estas personas, cuando reciben el mensaje de la palabra de Dios, y al traerles el Espíritu Santo convicción de pecado, se transforman en verdaderos creyentes. En Juan capítulo 16, verso 8, Jesús lo dijo. Dice, y cuando Él, o sea, el Espíritu Santo venga, pero esto ya es una realidad porque el Espíritu Santo ya vino en Pentecostés, y entonces convencerá, traerá convicción al mundo, aquí se refiere a las personas que viven en este mundo, convencerá a este mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí Jesús está diciendo que cuando el Espíritu Santo venga, y vuelvo a repetir, esto es un hecho que ya se cumplió en Pentecostés, ya vino, está aquí, mora en su iglesia, entonces convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene. Vemos un ejemplo en la iglesia primitiva de que cuando Dios revela su palabra y trae convicción de pecado, cuando se va teniendo cada vez más conocimiento de Dios, más relación de intimidad con Él, se produce el efecto deseado por Dios. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, Pablo les escribe diciendo, y por esto damos gracias sin cesar a Dios. Pablo estaba agradecido con Dios y no cesaba de darle gracias.
Y añade, porque habiendo recibido de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis, no como palabra de hombres, no como ideas humanas, sino tal como es en verdad palabra de Dios. Tomaron la palabra de Dios como es la verdad, y que obra también en vosotros que creéis. Y esta palabra, hermanos, sigue obrando, sigue actuando hoy en todos aquellos que creen. Hermanos, cuando se siembra la semilla, el mensaje de la palabra de Dios en buena tierra, que por supuesto existe esta buena tierra, va a producir un cambio radical en la vida de las personas. Estas personas nunca volverán a ser lo que eran. El problema no está en la semilla. En esencia, esa semilla tiene un gran potencial, porque es viva, tiene vida propia y es eficaz, produce efecto. El problema está en la tierra, está en el corazón de las personas que la reciben. A algunas personas, hermanos, les gusta recordar y testificar del día en que se convirtieron. Esto no es malo y debemos hacerlo, pero el testimonio cristiano debe ser continuo. La vida cristiana no se limita al día que nos convertimos. La vida cristiana es una carrera continua hacia una meta. La meta es la vida eterna y debemos ser constantes y perseverantes en nuestro testimonio hasta conseguirla. Suele ocurrir que muchas personas quizás empiezan con un tremendo testimonio, pero lamentablemente no son constantes y no terminan, no llegan a la meta. Lo realmente importante no es tener un encuentro personal y esporádico con el Señor, sino caminar continuamente a lo largo de toda nuestra vida con Él, siguiéndole e imitando sus pasos, imitando su vida terrenal. Recuerda, sé constante, persevera, no dejes de sembrar la palabra de Dios y acompañarla con tu testimonio personal, porque siempre habrá personas, siempre habrá una tierra fértil para recibir el mensaje de Cristo, la semilla, el mensaje del Evangelio, un mensaje de salvación para todo el que crea. Bien, hermanos, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos, un abrazo.